Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Carmona Chavarría, estudiante del pregrado Español como lengua extranjera. En este momento pretendo explicar algunas de las hipótesis del doctor Stephen Krashen, las 5 hipótesis que él plantea sobre el aprendizaje de segundas lenguas, bueno, el aprendizaje de lenguas. Voy a centrarme en las dos primeras. La primera de ellas es la oposición entre adquisición y aprendizaje. Listo. Entonces, en esta teoría el doctor Krashen pues plantea que no es lo mismo aprender una lengua por adquisición, que es según él es lo más natural, según él no, y pues así es evidente como hemos aprendido nosotros a hablar nuestra primera lengua, es de una manera natural por adquisición. Entonces él plantea que el aprendizaje de una segunda lengua también puede darse de la misma manera, de una manera natural, por adquisición. Y es a semejanza de la manera en que los niños aprenden su lengua materna, ¿cierto? Por adquisición, no lo hacen aprendiendo reglas gramaticales, sino que es escuchando y luego pues emitiendo esas mismas voces que ellos pues escuchan, bien puede ser imitándolas o porque ya las asimilan, ¿cierto? Por otro lado, entonces se presenta el aprendizaje, bueno, retomando nuevamente la adquisición, en esa teoría, en esta hipótesis, perdón, se plantea que la adquisición se da de manera inconsciente, ¿cierto? Que casi uno como que ni puede explicar cómo ha sucedido eso, sino que se adquiere y se va pues aprendiendo esa lengua de esa manera, de una manera natural, exponiéndose a la lengua, al idioma, ¿cierto? En el contexto comunicativo pues cotidiano es que se da ese aprendizaje, perdón, esa adquisición de una lengua. Por otro lado, entonces, el aprendizaje consiste en que es un proceso consciente donde se da la memorización de reglas gramaticales que nos indican cuál es el orden de las palabras en una oración, cuál es la conjugación verbal, ¿cierto? Cuál es la forma de expresar gramaticalmente una enunciación de palabras o una oración, y de esta manera pues es más consciente y requiere mucho más esfuerzo por parte de la persona que está aprendiendo una segunda lengua, por ejemplo. Entonces, en esta hipótesis se afirma pues que es mucho más frustrante entonces que uno pretenda aprender una lengua pues por este método del aprendizaje consciente, ¿cierto? Entonces es consciente porque eh, de esa manera pues cada uno es, valga la redundancia, consciente que está memorizando, aprendiendo, y es todo lo contrario a la adquisición, que es casi que inexplicable según pues en la hipótesis de que uno pueda expresar cómo es que se va haciendo esa adquisición esa asimilación de esa primera lengua o la segunda lengua. Por otro lado, entonces está la hipótesis del orden natural. Esta hipótesis del orden natural, entonces, eh, eh, demuestra que hay cierto orden en la adquisición de ciertas reglas para el aprendizaje de una lengua. Por ejemplo, para el inglés, uno de los primeros aprendizajes o asimilación que un aprendiz está haciendo, que esté estudiando una segunda lengua, en el inglés, por ejemplo, valga la redundancia, es la estructura del ing, ¿cierto? I am going to, I am writing, bueno, esa estructura del ing es una de las primeras reglas que la persona que está aprendiendo pues asimila, seguida por la regla del plural, que es agregar una s al final de estas palabras para formar el plural. Y más adelante de eso, entonces, dice que una tercera regla es la que se le añade a la tercera persona, que se le añade la S a la tercera persona del singular,
¿cierto? Esas tres reglas en ese orden natural, lo cual también no implica que se tengan que enseñar en ese orden, sino que retoma la hipótesis anterior de que es natural, que se da ese aprendizaje en la persona que está aprendiendo una segunda lengua. Entonces, la hipótesis del orden natural plantea eso, que son esas tres reglas que se dan supuestamente en ese orden, pero que eso no implica entonces que uno como docente de lengua, de una lengua, las enseñe en ese orden estrictamente, no, porque se dan por adquisición. Entonces, estas son las dos hipótesis que quería explicar en este momento. La hipótesis, la contradicción entre adquisición y aprendizaje. La adquisición se da de una manera inconsciente, el aprendizaje se da de una manera consciente. La adquisición es similar a cómo aprende una lengua un niño, que es confrontándose con el entorno, con el contexto, escuchando esa lengua y de esa manera va adquiriendo esta lengua, valga la redundancia. Y el aprendizaje pues es un proceso consciente que requiere memorizar, identificar estructuras gramaticales y pues requiere mucho más esfuerzo en ese sentido. Y la del orden natural entonces, que hay estas tres reglas que se dan de esta manera naturalmente, pero que lo más evidente es que se da en primer lugar esta del ing, ¿cierto? Eh, el presente continuo, si es que así se llama, pues si estoy equivocado me disculpan. Luego se da la de el plural, la formación del plural, agregando la S al final de cada palabra para formar en este caso el plural de cada palabra. Y que más adelante entonces se da la de identificar que a la tercera persona del singular se le agrega una S en esta estructura pues de lo que se está expresando. Bueno, agradezco por su atención y bueno, una feliz noche para todos y todas.